Pues resulta que han encontrado un coche abandonado con el cadáver de una mujer abusada y muerta, claro, cadáver, cerca de esa localidad. Y claro, sucedió la misma noche. 2 noches atrás. Que eran como hace 2 noches atrás, eso es. Él se queda un poco pensativo, ¿no? Un poco raro porque eso sucedió cerca. Pero cuando el amigo de este hombre le enseña el móvil y le muestra el titular, ¿qué es lo primero que ve? El mismo coche. Era el mismo coche. Si él se hubiera detenido a auxiliar o a ver qué pasaba con el primer coche, o a bajarse del vehículo inclusive, automáticamente los que estaban en el segundo coche, que eran menos de 400 metros, iban a darse la vuelta y aprovechando que la otra persona ya estaba abajo del coche, iban a atracarlo. Ese era su modus operandi. Capturar víctimas a través de ese señuelo que era coche robado y más mujer ahí inconsciente. Sí. Entonces, pues para deshacerte de ese problema que hizo, pues cavó una zanja, lo metió, le metió concreto, mucho concreto, y ahí quedó. Y claro, el hombre por diversos problemas terminó vendiendo la propiedad y pues se descubrió eso, que entre los escombros ahí estaba el cuerpo. Bienvenidos a este segundo podcast de Tu Dosis de Terror, en el cual exploraremos historias, relatos, anécdotas de cosas que pasan en la carretera y en la ruta de algunas personas. Para este video podcast tenemos a alguien muy especial que nos va a aportar con su experiencia, ya que anteriormente conduciste una grúa, ¿no, señor Ulises? Sí, sí. Entonces tendrás muchas cositas que contarnos, especialmente en este podcast. Arrancamos. ¿Tú alguna vez has oído hablar de rituales, de ofrendas que se dan en las construcciones de algunas viviendas, puentes, edificaciones en general de la sociedad? No. Ofrenda, cuando digo ofrenda me refiero a ofrenda. Hablamos de cuerpo, un cuerpo, ¿verdad? No, nunca lo he escuchado. Esta historia realmente no es una historia, es un relato que me lo mandó una suscriptora llamada Pamesa y me envió un correo al privado. Y bueno, esto en concreto le sucedió a su expareja que tenía hace mucho tiempo. Él se dedicaba a la obra y construcción, era albañil, pero en concreto en ese trabajo que desempeñaba, en la historia que te voy a contar, él se dedicaba a conducir una volqueta. Una volqueta, pues en una obra se dedica pues a llevar escombros o a traer nuevos materiales, bueno, arena, transporte en general, etcétera, ¿no? Exacto. Bien, pues este hombre llevaba que 1 semana, 2 semanas, muy poco tiempo. Y como llevaba muy poco tiempo, no conocía a todos los demás trabajadores. A todos los obreros. Solo conocía a sus superiores y ya está. ¿Y qué pasa? Que en una jornada normal, un día cualquiera, él justo antes de irse tenía que llevar una última volqueta. Una última carga para desecharla. Exacto. Entonces, esta persona pues carga todo lo que tiene que cargar en la volqueta, lo monta, se va a ver en la reja, ¿no? La reja de la entrada de la obra, y justo mientras se está abriendo la reja, porque era una reja automática, si no me equivoco, justo cuando se está abriendo, aparece un trabajador random, porque no conocía a nadie, y le dice, hey, ¿te puedo ayudar a tirar esta volqueta? Y el hombre extrañado, ¿no? En su mente pasó, para empezar, ¿por qué me tienes que ayudar si solo le doy un botón y la volqueta ya está y me deshago de eso? Y no le dijo eso, ¿no? Pero le dijo, su primer instinto fue, bueno, está bien, súbete y ya está. No sé cómo me va a ayudar, pero bueno. Entonces este hombre, el trabajador, se subió a la volqueta y ambos se fueron hasta el lugar donde se desechan los escombros. Cabe decir que no era muy cerca el lugar, era una distancia de 20 a 25 minutos, era un tramo de, no sé, unos 20 kilómetros, 25 kilómetros más o menos. Bien, desde el lugar de la obra hasta el lugar que se desecha. Entonces, en este trayecto hubo mucho silencio porque este último trabajador no era muy sociable. No era muy sociable, no hablaba bien, o no hablaba mucho, mejor dicho. Y pues el conductor de la volqueta le dice, hey, ¿cómo te llamas? Le dice.
A lo que tarda en responder este hombre, le responde: Francisco, me llamo Francisco. Y bueno, esperando alguna otra pregunta o esperando que también le pregunte: ¿y tú cómo te llamas? Y no le pregunta. Siguen ahí con un silencio incómodo. Llegan hasta el lugar de donde se desechan los escombros. Nada, el hombre aprieta el botón, sale todos los escombros y ya está. Y luego ahí el trabajador le dice: vamos a limpiar la volqueta. Ajá. Porque de normal se limpia una volqueta. Tú desechas lo que tengas que desechar, pero lo tienes que entregar limpio. Ajá. Entonces, cerca de ahí había un lavadero. Y este hombre, el conductor, junto con el trabajador que se le sumó, van hasta ese lavadero. Uh-huh. Y ahí intentan, pues, ¿cómo se llama? Con una pistola a presión. Ajá, la hidrolavadora. Una hidrolavadora, exacto. Intentan ahí, se ponen ahí a limpiarlo. Luego de esto, claro, antes de irse a su casa no puede llevarse la volqueta. Entonces tienen que volver otra vez hasta el sitio de la obra a dejar la volqueta del camión. Ajá. Y justo cuando ya se están por montar, el conductor se sube, se está poniendo el cinturón de seguridad y todo. Viene este hombre y le dice: ¿me puedo quedar por aquí, por favor? Yo vivo cerca de aquí. Y el hombre extrañado: ¿seguro? No, pero está lejos de la obra, le dice. Y este hombre responde: no te preocupes por mí, yo vivo por aquí cerca. De hecho, muchas gracias por acercarme y todo. Uh-huh. Y el hombre extrañado en ese momento dijo: bueno, si tú quieres, ya está. Fue lo primero que pensó. Y se despidieron. El hombre de la volqueta se fue hasta la obra a dejar la volqueta. Y pues nada, luego se fue a su casa. Pasó el día siguiente y cuando ya empieza a usar la volqueta otra vez, una nueva jornada de trabajo, descubre que en el asiento del copiloto está un chaleco reflectante. Uh-huh. Y lo primero que se le vino a la mente: será de Francisco, uh-huh, el que se subió ayer. Y lo primero que hace es intentar, así a simple vista, ver dónde está Francisco. Mira a buscarlo. Mira entre todos los trabajadores, se sube en el piso segundo, tercero de un edificio y no lo encuentra por ningún lado. ¿Y qué pasa? Que como no lo encuentra por ningún lado, se acerca a administración, uh-huh, hasta donde está su jefe y le pregunta: hey, jefe, ¿tú conoces a alguien llamado Francisco? Y el jefe no le suena en primera instancia, ¿no? No, como hay muchos trabajadores, tampoco claro, sabe. Entonces, ¿qué hace? Se pone a buscar en la planilla a ver si está ahí un tal Francisco y le dice directamente: en mi planilla no hay nadie llamado Francisco. Y el hombre extrañado ahí: pero si trabaja aquí, eso es. Entonces, después de eso, de preguntar y no hallar y buscar y no encontrar, pues el hombre no pierde más el tiempo, se pone ahí a trabajar, a hacer su jornada normal. ¿Qué pasa? Que justo en la hora de la comida, adivina qué, cuando están todos ahí comiendo, uno de sus compañeros le dice: oye, ¿has visto las noticias? Y este hombre dice: no, tendría que verlas, ¿ha sucedido algo? Pues, ¿a qué no sabes? El lugar donde desechamos los escombros, uh-huh, han denunciado que olía muy mal, que empezó a oler a putrefacto, a oler algo muy feo. Y el hombre extrañado: ¿el lugar donde nosotros desechamos los escombros? Sí, exacto, ahí mismo, le dice. Y ahí se pone a pensar, ¿no? Porque es el único que uh-huh, desecha ahí escombros, es el único que tira cosas. Pero yo no me he percatado de nada. Sí, ya lo sabemos. De hecho, el que lo descubrió fue un hombre que andaba cerca de ahí. Resulta que un hombre, mientras iba paseando por la zona donde se hacen los desechos, uh-huh, donde se tiran los escombros, empezó a notar un olor fétido, como un olor a putrefacto, ¿no? Característico de un animal muerto o algo así. Y descubren, adivina, ¿qué cosa? Que había un cadáver ahí. Pero entre los escombros y arenas que habría llevado... Sí, había un cuerpo. Y había no se estima en qué, o sea, cuántos tiempos de enterrado. Según la investigación de los policías, este cuerpo llevaba ahí menos de 2 años. O sea, entonces, claro, ahí descartamos que no haya sido una ofrenda de un albañil hacia la obra, uh-huh, como se hace en muchas culturas, ¿no? ¿Has oído hablar de eso? Sí. Bien, pues se descarta que era una ofrenda. Entonces, según la investigación de la policía, iba más enfocado a que el anterior propietario de esa casa o de ese edificio uh-huh, había tenido algo que ver. Había asesinado a alguien. Entonces, pues para deshacerte de ese problema, ¿qué hizo? Pues cavó una zanja, lo metió, le metió concreto, mucho concreto, y ahí quedó. Y claro, el hombre por diversos problemas terminó vendiendo la propiedad
y pues se descubrió eso, que entre los escombros ahí estaba el cuerpo. Volviendo al conductor de la volqueta, después de enterarse de toda esa nota en la prensa, de lo que había leído en la noticia, quedó como, what the fuck. Y era el mismo que le acompañó a... Exacto, era la misma persona, era el mismo Francisco. Era como si fuese un alma en pena o... Era el mismo Francisco, tal cual. De hecho, en la foto de la policía, en la foto de la noticia, tal cual. Como no llevaba mucho tiempo, olía muy mal, tenía restos óseos, tenía restos de carne y todo eso, hicieron la prueba de ADN y era alguien que se llamaba Francisco. Y era el mismo Francisco que este conductor había ayudado el día anterior. Entonces, claro, luego de esto, este hombre de la volqueta quedó así como que... ¡buah! Se le quitó el hambre, ya no quería comer porque era la hora de la comida. Se le quitó el hambre, quedó helado varios días, quedó pensativo y en adelante cada que tiraba algo, pues miraba por si acaso ahí entre los restos a ver si... Exacto. Bien, pues esta sería la primera historia. Muchas gracias a Pamesa por haberme enviado ese relato. Por cierto, si tú también quieres participar y compartir algún relato tuyo o de otra persona cerca de ti, pues te invito a que lo dejes aquí en los comentarios o que directamente me envíes a este correo que aparece aquí en pantalla y de esa forma pues lo compartiremos con todos. Y bueno, vamos con la siguiente historia. Bien, esta historia le pasó a un hombre que tenía un viaje muy largo y creo que hizo la vía Madrid a Valencia, si no me equivoco, que son, no sé, unas 4 horas creo. Bien, pues estaba yendo por autopista cuando en su GPS le marcó una zona pues, en la cual iba a tener el mismo tiempo de llegada, el cual él decide irse por esa vía secundaria y pues al final termina yendo por la carretera secundaria para evitar pagar el peaje. Él iba solo, iba tranquilo, iba escuchando sus canciones, iba ahí a su rollo, a su bola. ¿Y qué le pasa? Él cuando estaba ya más o menos buen rato por la carretera secundaria se empieza a notar poca cobertura, empieza a notar pues poca población de... Carretera vacía. Sí, empieza a ver que todo está más vacío, empieza a ver que ya no hay muchas casas, vamos, que era un tramo en particular un poco tétrico, ¿ok? Un poco... Bien, entonces... Él cuando llegó a esa zona empieza a ver que ya su GPS le daba error y su música que estaba escuchando en línea también le dio error. Y de repente, circulando un poco más, ve ahí a un coche que está ahí con las luces puestas. Él se percata, ¿no? Él dice, uy, ¿y esto? ¿Habrá pasado algo? ¿Un accidente? ¿Se le estropeó el coche? Por su mente, ¿no? Se pasa muy rápido. Y pasa por ahí lentamente y adivina qué. ¿Qué? Adivina. ¿Estaba estropeado el coche? Había una mujer en el volante y estaba así. Él inmediatamente, su primera reacción fue intentar parar. Va reduciendo la velocidad, llama al 112, a la Guardia Civil, y mientras va llamando, no para completamente, va yendo muy lento. Y él, mientras va reduciendo la velocidad, avanza como, vamos a decir, menos de 1 kilómetro. Y mientras está marcando al 112, mientras está llamando, ve otro coche exactamente igual al que había visto anteriormente donde estaba la mujer. Inclusive el mismo color, misma matrícula, porque él memorizó las últimas letras de la matrícula y se le hizo familiar, que era exactamente el mismo coche. Entonces ya él también está pasando lentamente. Tú piensas que él ahora mismo está viendo el segundo coche, pero no está muy lejos del primer coche. Entonces, justo ahí le responde a la Guardia Civil, la operadora del 112 y le dice lo que está pasando, que vio que está en tal sitio, que vio una mujer ahí en estado inconsciente y de repente espera un momento, hay un silencio, inmediatamente el Guardia Civil o la operadora le dice, aléjese de ahí ya mismo. Sin más. Sin más, así tal cual. Cosa que esta persona quedó anonadada, porque claro, su primer instinto era parar y ver que esté todo más o menos en orden, ¿no? Pero una cosa, en el segundo coche, que estaba todo en orden más o menos, con las luces puestas, habían 2 tipos, 2 hombres que estaban ahí, no inconscientes, estaban ahí a lo suyo, pero con las luces puestas.
él primero quedó en shock por lo que había visto de la mujer. Entonces, mientras estaba hablando con la operadora, le comenta eso, lo que vio en el primer coche, esa mujer inconsciente. Y ya más o menos cuando está llegando al segundo coche, ya está hablando con la operadora. Y justo en ese momento es donde la operadora le dice, ok, no pare, siga derecho, siga recto, no pare. Y el hombre quedó un poco anonadado, un poco, ¿por qué? Si hay una mujer inconsciente. Y la operadora se asegura y le dice, caballero, no pare, le vuelve a decir. ¿Seguro que no se detuvo en esa zona? Le vuelve a insistir la operadora. Sí, segurísimo, estoy un poco alejado, bien. Él no sabe por qué. La cosa es que sigue avanzando lentamente. Y ahí es donde la operadora le dice, si usted hubiera parado en el primer coche, ahora mismo yo no estaría hablando con usted. Sin más. Sin más. El hombre que ya estaba ya de por sí con los pelos de punta, no entendía nada. Y ahí la operadora le empieza a explicar que hay una banda que usaba un modus operandi que era usar coches iguales, clonarles la matrícula, incluso del mismo color y todo, usar a personas sedadas con la intención de hacer parar a nuevas víctimas. Esa era la intención. Y tú te preguntarás, ¿por qué 2 coches? ¿Por qué no solo uno? Yo también me lo pregunté. Resulta que el primer coche, vamos a decir, es el señuelo. El primer coche es el señuelo y el segundo coche es donde estaban los que iban a atracar. Básicamente, si él se hubiera detenido a auxiliar o a ver qué pasaba con el primer coche, o a bajarse del vehículo inclusive, automáticamente los que estaban en el segundo coche, que eran menos de 400 metros, iban a darse la vuelta y aprovechando que la otra persona ya estaba abajo del coche, iban a atracarle. Ese era su modus operandi. Capturar víctimas a través de ese señuelo que eran coche robado y más mujer ahí inconsciente. El hombre, mientras estaba escuchando eso, lo que le decía a la operadora, ya de ir a 20 por hora o a 10 por hora, pasó a 150 por hora pasó. Entonces ese hombre se salvó de una buena, de un buen atraco. Y bueno, bien, para la tercera historia, el compañero aquí Ulises nos tiene una historia que contar. Una historia que sucedió en Paraguay, ¿puede ser? Sí. En el año 2000 y pico, algo relacionado con un autobús. ¿Qué nos puedes contar sobre ello? Bueno, en marzo del año 2000, iban rumbo al este del país, en una ciudad conocida como, llamada Coronel Oviedo. Iban 35 pasajeros, incluidos el chofer y el guarda, que iban rumbo para la ciudad del este. Eran como las 4 y piquito de la mañana. Iban un bus de común y corriente de larga distancia. Como es una zona, era una zona de ruta muy chica. O sea, en esa época no son lo que son ahora, de tener ruta de 2 o 3 carriles, todo señalizado, era oscuro. Era una ruta de doble sentido, ¿verdad? Sí. Y de hecho que un adelantamiento, algo puede ser que... Y en esa hora hay una ciudad específica que se dedican a hacer ladrillos en tejas y cosas así para construcción. Venía un camión como una volqueta repleta de ladrillos y... ¿Sería la misma volqueta de la historia anterior? Perdón. que transportaba ladrillos y... Creo que el bus, como era nuevo, moderno en la época, iban muy rápidos. Son conocidos esos buses por ir muy rápido. Y creo que uno de los buses, no me acuerdo si era el bus o el camión que llevaba los ladrillos, tuvo un desperfecto mecánico y se entró al carril del bus y colisionaron en el bus. Quedó destrozado. O sea, el bus se metió dentro del camión. Sí, o sea, fue un choque de frente ya con la alta velocidad del bus. Prácticamente el bus pasó sobre el camión de la volqueta, literalmente le pasó encima y el bus se fue, dio unas 6, 7 vueltas, el otro camión que lleva ladrillo también,
Uf. Y en el bus... O sea, esto fue lo que sucedió hace como 25 años, va a ver, en el año 2000, sí. En marzo. Y lastimosamente no hubo sobrevivientes. Fallecieron las 35 personas que iban en el bus, más el chofer que llevaba los ladrillos, que era imposible que se salve. Y todas estas personas eran pasajeros de ese autobús, del autobús que iba, digamos, de una provincia a otra, por ejemplo. Sí, de una ciudad, la ciudad de Asunción para el este del país. Yeah. Y es curioso porque en ese lugar, luego de esto, siempre hubo accidentes, así vuelcos de coches. Y recientemente, hace unos días, venía un bus de larga distancia también. Venía del balneario de Camboriú, que traían unos estudiantes que son de Paraguay, recién egresados, y eran como ya amaneciendo en el miércoles o jueves, no recuerdo bien. Y en ese mismo lugar, según cuenta el chofer, que de la nada se le apareció una moto que supuestamente no tenía luz y demás cosas. Y él, tratando de esquivar, se terminó volcando y murió una mamá, una de los estudiantes, y un adolescente que era recién egresado. Tenía como 17 años. Jovencito. Sí. Yeah. Y como te había dicho, hubo casos similares también, pero leves, así de coches, así, pero no eran que fallecían ni nada, pero sí, o sea, todos en el mismo sitio donde sucedió el accidente del año 2000, ¿no? 2000, sí. Wow, o sea, no sé, o sea, que puede haber alguna entidad o... Sí, porque de hecho algo, que hay, siempre hay... alguna fuerza, ¿no? Que hay fuerzas, o así. De hecho que hay un grupo musical muy conocido en Paraguay que tuvo un accidente en esa misma zona. No, ese era en otra ruta. Ellos salieron de un concierto y iban a irse a otro concierto en la madrugada. Y como que tienen que ir rápido, así, para llegar a la hora mientras que se preparan, así, salen, preparar todo, rumbo a una ciudad, no recuerdo bien la ciudad, pero era en un puente, y que siempre había accidentes ahí de motos, hay accidentes de motos, atropellos y cosas así. Y según cuentan, el chofer, el que manejaba la furgoneta, era una furgoneta grande. Y iba a alta velocidad, y dice que de repente se le salió la moto, y obviamente por el susto y querer esquivar, terminó chocando por el barandal y se cayeron en un arroyo así, no tan profundo, pero estuvieron heridos. ¿Y todos o hubo sobrevivientes? No, de hecho que solo estuvieron así, fue heridas, así golpes, nada más. Por suerte no tuvieron la suerte de que no murió nadie y tal cosa así. Y fue muy fuerte. Y de hecho que en ese mismo lugar, lo que cuentan, dice que un motoqueiro, puede decirle. ¿Podría ser la misma moto que me has dicho antes, que venía sin luces? No, porque es en otra ciudad, este es en otro lugar. Sí. Pero es casi similar, casi la misma historia. ¿Será el mismo motociclista? Fantasma. Porque de hecho que en las rutas ahí hay muchos motociclistas que mueren así, atropellados o accidentes, que muchas veces no hace falta que choques o que te choquen para que puedas morir, sino que con tal de caerte falta así, una pequeña distracción y muchas veces el espíritu, como se dice, no se va o no se quiere ir, y queda ahí como alma en pena por las rutas. Y hay varios. Y a día de hoy esa ruta sigue causando de qué hablar. Dicen la gente que suele aparecer ahí. Se dice que se ve al motociclista de madrugada. ¿En su motocicleta o solo él? La motocicleta solo. Dice que así
se le ve así que... Sin luz, ¿no? Haciendo luz, de las suyas ahí. O sea, así como si fuera una persona normal yendo en moto, pero luego desaparece. Si a mí se me cruza algo así... te vas a asustar, te asustas. Yo preferiría ir recto antes de sí, claro. Pero como estos iban muy rápido, porque por el concierto que tiene que llegar ahora y por el susto que se le salió, obviamente vas a querer frenar, o esquivar, o hacer algo, y como justo el puente es chico, pasa. Es que casualidad, claro, en ese pequeño tramo es muy difícil tomar otra maniobra, ¿no? Es difícil, aparte que con la furgoneta grande, no, es... Si lo esquivas, mueres. Claro. Ya. Bueno, pues qué buena historia, ¿eh? Sí. Bien, vamos con la siguiente historia. Yo te tengo una historia un poco diferente a las demás. Es de esas que la realidad supera la ficción. Y ahora te voy a explicar por qué. Esto sucedió en una localidad que queda más o menos por el sur de Estados Unidos. No recuerdo muy bien, creo que por Texas o algo así. Esto lo vi hace muchos años. Resulta que un hombre, un trabajador de peaje, un encargado de peaje, en el turno de la noche, él estaba haciendo una jornada normal como todas las noches. Él se encargaba de cobrar en efectivo. Tú sabes que en los peajes hay varios peajes. Uno es para pagar con tarjeta, otro es para pagar en efectivo. Bien, pues en esta zona donde trabajaba este hombre, habían varios controles. La mayoría era para pagar con tarjeta. Tú piensas, habían como 4 controles. Los primeros 3 eran para pagar con tarjeta y el último era para pagar el efectivo. Y él trabajaba justo ahí, en una esquina, justo en la derecha. Bien, teniendo eso claro, él estaba ahí haciendo su jornada normal, esperando a que lleguen coches a cobrar. Trabajo duro, ¿no? Bien, pues él estaba ahí trabajando y de repente ve, creo que era un coche... De repente ve un coche sedán que podría ser un Toyota Corolla más o menos, de esos que tienen una cajuela cerrada, tapada, y ve que se aproxima a la zona de pagar con tarjeta. Normal, como cualquier coche, porque de normal se paga con tarjeta. Bien, pues este coche se va a esa zona a intentar pagar con tarjeta y pues él sigue ahí leyendo su periódico, pasando el rato, porque muy poca gente pasa por su lado para pagar en efectivo. Y él está ahí con sus cosas, él está ahí distraído, cuando de repente empieza a escuchar así como que... Pero no era un golpe de madera, era un golpe así de carrocería de coche. Y él dice, ya piensa, ¿no? ¿Pasó algo? Él no ve nada, porque tiene ahí varios controles, ¿no? No ve nada, pero ya se intrigó. Entonces, ¿qué pasa? Pasa un ratito, ve, no pasa nada, pero el coche tampoco pasaba. El coche que había visto, el Toyota Corolla, tampoco pasaba del control. Él seguía vigilando a ver qué había pasado por el sonido y de repente el coche da marcha atrás y se dirige hacia donde él estaba para intentar seguramente pagar en efectivo. Y él, bueno, dijo, bueno, no pasó nada. Dejó pasarlo del golpe, ¿entiendes? Dejó pasarlo del golpe. Entonces, ya cuando el coche se acerca, pues nada, le saluda al hombre, le dice, un hombre, por cierto, tenía un aspecto un poco perturbador, de esos, ¿cómo te explico? Según la foto que vi en el periódico, era así de uno de esos hombres con la piel bien blanca, ya sabes, ¿no? Que, sí. Eso es, bien. Pues este hombre tenía toda la pinta del mundo, que llevaba muchas cosas ahí encima. Entonces, pasa y nada, le da pues lo que cuesta el peaje. El hombre que trabajaba ahí pues le recibe, le cobra y ya está, todo tranquilo. Luego pasan como unos 2 días y su compañero del turno de día, porque él trabajaba de noche, recordemos, su compañero que trabajaba en el turno de día le dice, justo cuando estaban haciendo el cambio, ¿no? Cuando el del día ya se está yendo y llega él para cubrir el turno de la noche, justo cuando en ese cambio le dice, oye, ¿has visto lo que ha pasado el otro día cerca de acá? Y el del turno de la noche le dice, no sé lo que ha pasado. Pues resulta que han encontrado un coche abandonado con el cadáver de una mujer abusada y muerta, claro, cadáver, cerca de esa localidad. Y claro, sucedió la misma noche. 2 noches atrás. Que eran como hace 2 noches atrás, eso es. Él se queda un poco pensativo, ¿no? Un poco raro porque eso sucedió cerca. Pero hasta ahí ya está. Pasa como algo curioso, ¿no? Pero cuando el amigo de este hombre le enseña el móvil ahí para ver la nota que apareció en redes sociales, en la noticia,
y le muestra el titular. ¿Y qué es lo primero que ve? El mismo coche. Era el mismo coche, era el mismo Toyota Corolla. y empieza a recordar todo lo que había pasado. Y ahí es donde le hace clic y se empieza a intrigar más. ¿Y qué hace? Justo cuando estaba haciendo el turno, cuando ya empieza a trabajar, tú sabes que ellos controlan la cámara, ¿no? Ellos tienen ahí aparte de cobrar el peaje, monitores. Pues tienen los monitores, eso es, por si hay una avería, pues ellos hablan por el intercomunicador y todo eso. Bien, pues él por curiosidad, porque ya sospechaba de ese mismo coche, entonces como ya estaba picado, como ya tenía curiosidad, ve en las cámaras de esa noche que a la hora en la que sucedió lo que anteriormente dijimos, además de ser el mismo coche, era el conductor que él vio aquella noche, era el mismo que había cometido el asesinato y que lo estaban mostrando en las noticias. Rayos. Pero eso no es lo peor. Lo peor está en que la foto de la víctima, la foto de la mujer que encontraron ahí, coincidía exactamente con la mujer que intentó salir del coche a la fuerza mientras el hombre estaba intentando pagar con tarjeta. Ese golpe que escuchó el hombre de la carrocería era el golpe de la mujer que intentó salir a la fuerza y el hombre la metió y cerró el portazo. En la grabación estaba cómo la mujer forcejeó para intentar escapar de ese hombre. Ese golpe fue el que escuchó el hombre aquella noche. Mientras que estaba... Exacto. Y claro, ponte en esa situación. Pudiste haberlo... Pude haberlo evitado, ¿no? Sí. Wow. El hombre quedó frío, quedó helado, quedó como que... paralizado. No lo puedo creer. O sea, esto sucedió delante de mí. Sí. Bien, y con eso concluimos el segundo episodio de Tu Dosis de Terror. Y agradecerle mucho a nuestro compañero Ulises que nos ha aportado sus historias. Y si tú tienes un relato, una historia o una anécdota que quieras compartirlo en la caja de comentarios, te invito a participar en ella. O si de forma más privada quieres contármelo solo a mí, al canal en general, pues te invito a escribirme a este correo y compartirlo. Y nada, agradezco a todos por haber llegado hasta aquí y nos vemos en el tercer episodio de Tu Dosis de Terror. Que te harán erizar la piel, que te harán sentir que no estás solo. ¿Qué fue, güey? ¿Por qué te reíste? Porque me acordé. No te rías. Yo digo erizar la piel y tú te ríes. Es que me acordé del bananero. No pasa nada, no pasa nada. ¿Sabes qué me acordé? ¿Qué? Que es un video que te hará cagar para adentro. De eso me acordé. ¿Te peinas o te peinan, no? Por un de uno que decía que te hace cagar para adentro. ¿Qué fue? Pero no me despedí de ti, güey. Mierda. Con mi amigo Ulises. No es cierto, va a seguir haciendo sus mamadas a menos de sus hijas. Cállate, vieja chismosa.